parece bien, a ver, Adelante. esperen que... perfecto. A todos y todas, gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad que estamos organizando desde el Diploma en Desarrollo de Políticas Públicas e Integración Regional del área de Estado y Políticas Públicas, y que hemos enmarcado en 30 años del Mercosur. Y bueno, a modo de continuidad del ciclo que hemos inaugurado hace poquito tiempo con la conferencia magistral del ministro Celso Morín, hoy vamos a abordar la temática democracia y derechos humanos en la región. Y bueno, como les comentaba, en la jornada anterior, eh, bueno, la idea de este ciclo es repasar y visibilizar los hitos más importantes, los hechos más importantes que han tenido lugar en estos 30 años de existencia del Mercosur, pero también plantearnos y reflexionar sobre los desafíos que tiene el bloque y los países de la región de cara al futuro. Y en este sentido entendemos que la estabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos son condiciones fundamentales para avanzar en el logro de un desarrollo pleno e inclusivo de nuestros pueblos, pero también observamos con preocupación en estos últimos tiempos que estos supuestos básicos son puestos en riesgo, y por eso entendemos que es necesario dar este debate. Así que bueno, de esta manera hemos invitado para abordar estos temas a 3 especialistas a quienes les damos la bienvenida y agradecemos muy especialmente su participación. Ellos son el embajador Carlos Raimundi, la parlamentaria del Mercosur Cecilia Brito y el especialista, profesor e investigador Luis Weiner. En primer lugar va a tomar la palabra el embajador Carlos Raimundi, quien se referirá a la relación entre democracia e integración regional, también cómo ha sido abordada esta temática por el Mercosur a lo largo de estos años, y bueno, también cuál es su lectura sobre la actual situación en estas cuestiones de la región. Les voy a leer cuál es el currículum de Carlos. Él es abogado, tiene una maestría en Derecho y Economía Política en Perspectiva Comparada, Unión Europea y Mercosur, un posgrado en Desarrollo de Políticas Públicas e Integración Regional por la Flaxo, es docente de la Universidad Nacional de La Plata en las facultades de Derecho, Trabajo Social y Periodismo y Comunicación Social, es docente de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre el año 2000 y 2001 presidió la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Entre 2007 y 2009 fue delegado del Parlamento del Mercosur. Fue diputado también nacional y parlamentario del Mercosur hasta el año 2015 y actualmente se desempeña como embajador de la República Argentina frente a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos, desde ya por aceptar nuestra invitación, y bueno, te damos a partir de este momento la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Flaxo, a vos, a Alejandra y a Daniel García Delgado, por supuesto, por invitarme, y un honor compartir este panel con Cecilia y con Luis. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para que después de escuchar las otras exposiciones podamos tener un tiempo de intercambio y que eso enriquezca la charla. Yo simplemente decirles que la Argentina tiene una historia reciente que la ha convertido en pionera en la doctrina internacional de los derechos humanos, y que le da un compromiso inexcusable con los derechos humanos desde una perspectiva integral. Es decir, lamentablemente, no nos da una gran felicidad, nos honra ese camino que hemos tomado, pero el origen de ese camino es una tragedia. Así que no es que estamos alegres por ser lo que somos, es que hicimos lo que debíamos hacer. Y la verdad que esa lucha no nació
de las instancias superestructurales de la política o del poder, sino que nació del seno de la propia sociedad, del propio pueblo. Las organizaciones de derechos humanos en Argentina son organizaciones del pueblo. No son organizaciones académicas o superestructurales. No pertenecían a ningún sistema internacional. Se insertaron en un sistema internacional a partir de su lucha. A partir de su lucha, la primigenia por lo que estaba sucediendo. Después nacionalizaron esa lucha porque lo que le estaba sucediendo a cada madre, a cada familiar, le estaba sucediendo igual a un familiar en la otra punta del país. Y después la internacionalizamos. Pero el compromiso es del pueblo. Si no hubiera sido así, ustedes fíjense que principios del año 2017, pleno esplendor de gobierno macrista, y la Corte Suprema emite el fallo donde reconoce el acortamiento de la pena de los represores, aplicándole la doctrina de 2 días de prisión preventiva. Un día de prisión preventiva equivale a 2 días de detención completa. Y lo que cambió el curso de ese fallo fue la movilización popular. No fue ninguna lucha superestructural. Bueno, aquí estando Luis, yo no me voy a extender sobre el lawfare y sobre la persecución política a partir del sistema judicial, ni sobre la doctrina de los golpes blandos. Pero nosotros la hemos sufrido. Y la hemos sufrido y no le fuimos a pedir a nadie que modifique nuestras leyes. Nosotros tuvimos una expresidenta que en el sorteo de causas en la justicia federal, todas las causas recayeron en el mismo juzgado. Los matemáticos plantean que hay 1 en 2 millones de posibilidades que, tomando esas estadísticas, se pueda dar una situación así. Y fue por primera vez citada el mismo día y a la misma hora para dar 8 declaraciones indagatorias. Además era un día simbólico porque se conmemoraba el aniversario de la muerte de su esposo, que además no es cualquier esposo, porque además de esposo había sido presidente de la República. Quiere decir que nosotros no podemos decir que no tuvimos persecución. Y sin embargo no entregamos nuestra soberanía en nombre de esa persecución. Como no entregamos nuestra soberanía ni le pedimos a nadie que intervenga después de la tragedia que sufrimos en la dictadura. Ahora voy a explicar por qué digo esto. Segundo punto fundamental. La posición actual de la Argentina sobre los derechos humanos. Miren, cuando un cohete o un misil o una bala mata a un niño de 5 años, eso no tiene palabras para valorarse. En términos de condena, en términos de repudio, en términos de terminar con eso. Y no nos estamos fijando si el papá de ese chico es un dirigente sionista o un militante activo de Hamás. Murió un chico de 5 años. Y eso merece una condena y merece un alto al fuego y una detención de esos procedimientos de inmediato. Es decir, la Argentina, en términos de derechos humanos, se para fundamentalmente desde la persona que lo sufre. Y cada vez que haya una persecución, una violación, un abuso, la Argentina lo va a hacer, empezando por los abusos que hay en nuestro propio país. Nosotros somos un Estado federal que tiene policías provinciales que han cometido abusos. Y es una institución estatal. Lo que sucede y la diferencia es que no es el aparato del Estado el que impulsa eso, sino que son violaciones excepcionales donde el Estado democrático, nacional y popular trata de
enmendarlas. Es distinto. Hay otros estados que lo utilizan como política estatal. Entonces ahí entran a jugar otras perspectivas, que son las perspectivas políticas. Es decir, condena a la violación de derechos humanos, inexcusable. No hay alternativa. Ahora, después vamos a ver el contexto en el cual se da cada una de esas violaciones. Y allí entonces es donde entra a terciar una perspectiva más integral, donde, por ejemplo, cuestionamos el exceso de violencia policial que criminaliza una protesta, desde luego. Ahora, ¿podemos disociar eso de un proyecto político y económico que favorece por el ajuste, por el hartazgo, por el desamparo, por la marginalidad, está permanentemente instando a la protesta? Entonces, viendo la perspectiva de los derechos humanos desde un lugar actualizado, es decir, ya no es únicamente la respuesta al terrorismo de Estado, la respuesta a la tortura, la respuesta a la desaparición, ya empieza a tomar otras dimensiones. Y entonces, el derecho a la igualdad, el derecho económico y social, en este momento el derecho a la conectividad, pasan a ser derechos humanos esenciales. Entonces, ahí es donde hay que ver la diferencia entre modelos políticos que lo favorecen y modelos políticos que lo perjudican. Si hay un modelo político que a lo que se dedica es a destruir el sistema público de salud, está atentando contra un derecho humano. Entonces, para defender un derecho humano, lo que hay que hacer es defender otro modelo político. Y ahí se combinan los dos planos. El que ve desde la perspectiva del que sufre y el que la ve desde la perspectiva del proyecto político. Entonces, me voy a remitir, porque yo creo que algunos de ustedes deben, por ser un auditorio informado y demás, debe necesitar algunas explicaciones sobre algunas posturas. Y es aquí donde se combinan en un mismo sentido los dos grandes principios de la política exterior argentina. Condena a las violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo no intervención en los asuntos internos de los otros países. Soberanía. Soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que está detrás de las recetas de ajuste es la doctrina de los golpes blandos, es el manual de los golpes blandos. Miren, hace 15 días, haciendo uso de una mayoría parlamentaria absolutamente legítima, del ejercicio pleno de la Constitución y de una decisión política que nunca antes se había tomado, el presidente de El Salvador se da cuenta de que para llevar adelante algunas políticas, el sistema de la corte de su país era un obstáculo. No sé si encuentran alguna similitud con la Argentina, ¿no? No sé si encuentran alguna similitud con la Argentina. Entonces disuelve en el Parlamento la Sala Constitucional y designa la Asamblea una nueva Sala Constitucional. A partir de ese momento, es como si hubiera un talonario con hojas que uno va cortando y tiene línea de puntos. Todas las hojas dicen lo mismo. Lo único que tiene una línea de puntos donde se le cambia el nombre del país y el nombre del presidente. Entonces, cuando me tocó hablar con mi par de El Salvador, aquí en OEA, le dije, mira, en cuestión de unas horas se van a convertir en un gobierno autoritario. En unos días, en una dictadura, y probablemente en un par de semanas en un narcogobierno. ¿Para qué? Para el manual. Para el manual ese que llena puntos. El manual de los golpes blandos. Bueno, dicho y hecho. ¿Qué hizo USAID? ¿Qué hizo la NED, la National Endowment for Democracy? Le quitó los fondos de asistencia al Estado y se los pasó ¿a quién? A la sociedad civil. A la sociedad civil. ¿Para qué? Ahora, ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil son los medios concentrados,
son los jueces y son ONGs que están financiadas desde el exterior. ¿Para qué? Para desestabilizar, para desacreditar y para ir generando el clima en la calle del golpe blando. Entonces, nosotros, tendríamos que ser excesiva e inconvenientemente inocentes si no miramos estas cosas. Y nos atenemos a que cuando a veces un Estado echa mano a una legislación soberana, inmediatamente va a ser objeto de estas lecturas en la prensa internacional. Que es la misma prensa. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Un compañero mío, un matrimonio psicoanalista, pertenecientes a una de las escuelas a la EOL internacional, va a un congreso en Colombia, ahora no recuerdo en qué ciudad de Colombia estaba, van a desayunar al hotel, y la camarera del hotel dice, ¿argentinos? Sí. Ah, qué chorra la presidenta de ustedes, ¿eh? A nivel de la camarera del hotel. ¿Pero por qué? Porque necesitaba congraciarse con lo que ella suponía era una élite social turística. Este era un compañero, pero el 99% de los que van a ese hotel no son compañeros. Entonces, ¿cómo se congracia para una buena propina? Diciéndole lo que esa persona va a pensar. Entonces, cuidado, y termino con esto, cuidado en creer que las cosas son como la prensa internacional dice que son. Cuidado con esto, mucho cuidado. Si aquí en esta organización, y lo remito para poner un ejemplo gráfico, digamos, a la última votación sobre Nicaragua, si esta organización, donde yo estoy, tuviera realmente preocupación por la persecución de opositores, y no por representar a las empresas concentradas que son las que tienen alguna regulación de ese gobierno y por eso no pueden hacer lo que quieren, que de eso estamos hablando, no estamos hablando de transparencia electoral, ni de protección a los opositores, nada de eso. Porque si fuera así, tendría que haber dicho una palabra de Lula. Tendrían que haber dicho una palabra de Correa. Entonces, ¿por qué la Argentina se abstiene? ¿Porque se burla de los derechos humanos? No. Donde hay que discutir derechos humanos, apoyamos la política del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pero aquí se discuten otras cosas. Aquí se discute soberanía o colonialismo. Entonces, por ejemplo, hay que adaptar a Nicaragua a los estándares internacionales de la legislación electoral. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo estoy en un país que tuvo elecciones en el mes de noviembre y donde una altísima autoridad del Estado denunció fraude. Y donde después se denunció la manipulación de los escrutinios. Y donde en la anterior elección, una candidata que había sacado 3 millones de votos más que el candidato que después fue proclamado, perdió la elección. Imagínense en nuestro país o en cualquier otro país, si un candidato saca 3 millones de votos menos que el otro, pero es el presidente el otro. 3 millones más, pero el presidente es el otro. ¿Cuál es el estándar electoral? Nosotros aquí en OEA tenemos islas del Caribe que tienen un voto tan valioso como el de la Argentina, el de Brasil o el de Estados Unidos, cuyo primer ministro designa la mitad del Parlamento, por constitución. Y nadie les dice que no son una democracia, porque cada país ejerce su derecho soberano y su propia construcción histórica, social, política, cultural, para determinar cuál es su sistema de representación. Y nadie tiene por qué decirle a otro país cuál tiene que ser. ¿Qué tiene que ver eso con la transparencia? Eso tiene que ver con la soberanía. Eso tiene que ver con la lucha por el colonialismo, contra el colonialismo. Y eso tiene que ver con que para que los derechos humanos tengan plena vigencia en todos los niveles, hay que también mirar cuáles son los proyectos políticos que están detrás. Y nosotros estamos detrás de los proyectos nacionales, populares y soberanos. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Les comento a quienes están participando de esta actividad que pueden dejar sus consultas, sus preguntas para los panelistas a través del chat. En el caso de Carlos, seguramente se va a tener que retirar un momentito antes, así que si quieren después ir ya haciéndonos llegar sus preguntas, las vamos a ir revisando. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la parlamentaria del Mercosur, la doctora Cecilia Brito. A ver, ahí está, Cecilia cambió, cambió la cámara, no te veía. Bueno, Cecilia se va a referir a la labor que realiza el Parlamento del Mercosur, tanto en los ámbitos de los derechos humanos, también como el democrático, y la importancia que tienen estas acciones para el Mercosur y para la región. Así que, bueno, Cecilia, te damos la palabra. No sin antes, bueno, mencionar el currículum de Cecilia. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica de Santa Fe, ha ejercido como secretaria legislativa a cargo del área parlamentaria de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones por el periodo 2005-2015. En ese mismo año fue elegida parlamentaria regional del Mercosur por el distrito de Misiones. En el año 2016 fue electa presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, cargo que ha ejercido por el término de 2 años, y actualmente se desempeña como jefa de la delegación argentina de los parlamentarios del Mercosur, es miembro integrante del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, también miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos Institucionales del Parlasur, directora del equipo transfronterizo de investigación con perspectiva de género y presidenta de la Fundación Poder y Desarrollo. Bueno, ahora sí, Cecilia, te damos la palabra. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Un agradecimiento especial a Daniel García Delgado, el director de la diplomatura, a vos, Alejandra, a mis compañeros de panel, Carlos y a Luis. Y bueno, imposible, uno siempre construye lo que va a exponer en función del programa, y voy a tratar de ser muy respetuosa en ese sentido, pero también es imposible no retomar algunos conceptos muy importantes que deja Carlos en esta primera intervención. El Parlasur es el órgano deliberativo del Mercosur en este contexto también de los 30 años. No voy a tener que simplificar y no hacer referencia a una pequeña y breve historia que tenía preparada, pero que este proceso de integración regional que constituye el Mercosur se ha fundado y se ha consolidado conjuntamente con la recuperación de las democracias en América Latina, más precisamente en el cono sur de nuestra América. Al constituirse el Mercosur en el Tratado de Asunción y luego también en otros protocolos que han sido complementarios, especialmente en el de Ushuaia, se ha hecho una referencia específica a que este proceso de integración institucionalizado como Mercosur se asienta sobre 2 pilares fundamentales: las democracias y los derechos humanos. En el año 2005 se crea el Parlasur. Anteriormente funcionaba la comisión, una comisión parlamentaria conjunta que vinculaba a los poderes ejecutivos de los estados parte con el Consejo del Mercado, que es como el órgano ejecutivo del Mercosur. Fue un paso muy importante para la institucionalidad, la posibilidad de que se cree el Parlamento del Mercosur como un espacio de debate, de reflexión y de construcción de la voz regional. Un parlamento que a partir de ese instante no ha dejado de funcionar. En un primer momento ha tenido una representación indirecta, es decir, los estados designaban desde el seno de sus legisladores, sean senadores y diputados, para que representen en el Parlamento del Mercosur. Hay un compromiso en el protocolo constitutivo que crea el Parlasur, que los países asumían el compromiso de ir generando las elecciones directas para que los parlamentarios que integráramos ese parlamento surgiéramos directamente de las elecciones libres obligatorias y de cada uno de nuestros países. Eso ocurrió en Paraguay y en Argentina. Fruto también, y hay que decirlo, de la política y de proyectos progresistas que interpretaron a la integración en un contexto
temporal y espacial en nuestro Mercosur, que fue ese proceso que se generó y se disparó a partir del año 2002 con esa convergencia política de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, que permitieron verdaderamente construir y consolidar este proceso de integración que nació con un espíritu económico, pero que aún en este tiempo mucho hay todavía para repensar o para plantearnos como cuestiones no cumplidas. Lo cierto que el progresismo en América Latina le dio un espíritu social y cultural al Mercosur, que se trasladó lógicamente a este espacio que represento, en este espacio que integro, que es el Parlamento del Mercosur, al que le doy una vital importancia. Y también aquí destaco la importancia que tienen los gobiernos de los estados que integran el Mercosur. Tal es así que cuando resultan electo Macri presidente en la Argentina, uno de los primeros actos que desarrolla es la de financiación de todos los organismos internacionales. Y parte de esas políticas también no solamente fue callar al Parlamento, pretender callar, descalificar al Parlasur, al Parlamento del Mercosur, y desfinanciarlo lógicamente, porque era parte de una política de debilitamiento de nuestro proceso de integración. Y lo tenemos que leer, o propongo que lo leamos en esos términos, por las consecuencias que significa un Mercosur débil, un Mercosur vulnerable, por estas consignas que tiene el Mercosur, que debe sustentarse en las democracias y en los derechos humanos de nuestra región. Las democracias que han sido severamente afectadas, y son cuestiones que debatimos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y en el Observatorio de la Democracia, que hoy cumple misiones electorales muy importantes, conjuntamente con otros organismos de control electoral, como para poder salvaguardar estas garantías, estos pilares en los que se sustenta nuestro proceso de integración, y los que merecen y ameritan que nosotros sigamos militando, pero con una mirada muy crítica y con un pensamiento muy firme respecto de qué es lo que representa cada uno de los gobiernos que integran el Mercosur en este tiempo especialmente. En la Comisión de Derechos Humanos, una comisión que trabaja arduamente, que no deja de hacer las audiencias públicas y los informes anuales en cada uno de los países. Hoy se levanta la voz del Lawfare en nuestra Comisión de Derechos Humanos actualmente. Como dato de color, la mesa directiva está conformada en el Parlasur por los vicepresidentes de cada uno de los países. Hoy 4 países que tenemos con integración plena: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ustedes saben que Venezuela ha quedado afuera, se le ha aplicado la cláusula democrática y hoy no es miembro del Mercosur, y Bolivia está próximo. Estamos muy ansiosos a que el Senado brasilero pueda votar la integración para que Bolivia sea un miembro pleno. Es muy importante porque en la mesa directiva se toman las decisiones de los temas que va a abordar el Parlamento en forma unánime. Y en la mesa pasada, que fue este miércoles, no pudimos lograr que un despacho de comisión que trata sobre el Lawfare, un tema que nos parece fundamental a la hora de debatir los derechos humanos y las democracias y lo que está ocurriendo con las democracias en nuestra América Latina. Y no ha ocurrido porque precisamente nos encontramos en esa mesa directiva con 3 países que tienen hoy gobiernos de derecha, y Argentina, un gobierno que sigue con estas políticas de inclusión social, con estas políticas progresistas, estas políticas que tienen que ver con una férrea defensa a los derechos humanos que nos caracterizan por historia, y una férrea defensa también a la soberanía que tenemos sobre nuestros recursos naturales. Nos encontramos hoy en minoría y eso nos da aún más vigor para seguir planteando lo que decía Carlos. Tenemos que trabajar por las cuestiones que están ocurriendo en nuestros gobiernos para poder apelar y no solo defender, sino plantearnos que la cuestión del Lawfare es una de las cuestiones más graves que estamos viviendo
hace varios años, y que no tenemos que ser ingenuos al pensar que en la década del 70, en la década del 80, fue el Plan Cóndor el que eliminó las libertades en casi toda América. Hemos sido víctimas de las políticas más trágicas en materia de derechos humanos en la época de los gobiernos militares, y eso tuvo que ver con una organización sistemática que tuvo como ideólogo y como impulsor a la potencia hegemónica en nuestro continente, que es Estados Unidos, y que hoy tiene mucho que ver con lo que está pasando. El lawfare, esta guerra judicial, esta manipulación, esta interpretación anómala del derecho, con la anuencia absoluta de parte del Poder Judicial, miembros del Poder Judicial, que tienen como finalidad perseguir y aniquilar al adversario político. El compañero Carlos ha dado ejemplos claros de lo que ha ocurrido con la expresidenta, lo que sigue ocurriendo con presos políticos en la Argentina, lo que sigue ocurriendo con el armado de causas, y todo esto erosionan, socavan las democracias. Nosotros creo que los derechos humanos están arraigados en nuestra historia, porque los hemos conquistado, como muy bien lo explicaba Carlos, desde el corazón y el espíritu del pueblo. Pero me parece que desde cada espacio tenemos que seguir trabajando para que los derechos humanos no sean solamente proclamados y declamados en los documentos internacionales, sino que tenemos que trabajar para que los derechos humanos constituyan una realidad y sigan siendo el pilar de nuestras democracias. Sin libertad, sin igualdad, sin justicia social, sin una redistribución equitativa de la riqueza que permita el desarrollo y la posibilidad de inclusión de nuestros pueblos, no podemos hablar de una democracia y no podemos hablar de un sistema político saludable. Me parece que, como para ir cerrando, deja muchos interrogantes estos 30 años en el Mercosur, pero al mismo tiempo también nos propicia o nos interpela a tener nuevos desafíos. Estamos transitando la era digital global, una era que también genera brechas terribles de desigualdad, de discriminación. Por lo tanto, desde el Parlamento en el cual estoy integrando, tenemos con la delegación argentina muchísimos proyectos y muchísimas vocación de integración, pero una vocación de integración comprometida con estas cuestiones que hoy planteaba. Vamos a seguir levantando la voz. ¿Por qué es importante, para finalizar, que tengamos un Parlamento del Mercosur? Son muy importantes los parlamentos nacionales, pero también la labor parlamentaria de los diputados, de los senadores, les exige que se aboquen a las agendas nacionales. Nosotros necesitamos contar con la construcción de un pensamiento regional, y para eso necesitamos parlamentarios, diputados regionales, que entendamos y aprendamos a pensar la región de acuerdo a los principios que sustentan nuestras ideologías y lo que vislumbramos como necesaria las democracias y los derechos humanos en América Latina. Para finalizar, el Parlamento del Mercosur, para todos los que nos están escuchando, es un órgano de deliberación, de debate, pero también que trabaja para construir una voz regional en defensa de las democracias de América y especialmente de los derechos humanos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por tu intervención, y me permito también mencionar algo que en su momento comentábamos con Cecilia, que es importante también que se sepa que los parlamentarios y parlamentarias de la Argentina, por una disposición que hubo en su momento de la Argentina, durante justamente el gobierno de Macri, han dejado de recibir su dieta. Entonces, durante todo este tiempo, realmente han participado de las reuniones y trabajado con todo el
el entusiasmo y la vocación, como ha descrito y también demostrado Cecilia, me parece que es importante que se sepa, ¿no? Porque se ha denostado tanto la labor del Parlamento y los parlamentarios y parlamentarias, que me parece que es muy importante también que estas cosas se conozcan. Así que bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Ahora sí vamos a darle la palabra a Luis, a ver si, ahí estás Luis, te veo por ahí. Bueno, Luis va a hablar, ya le han mencionado sus dos predecesores, han mencionado el tema del lawfare, él se va a referir a justamente cómo opera esta práctica, también se va a referir a cómo deberían pensarse el rol de las Fuerzas Armadas en la región. Así que, bueno, Luis, antes voy a comentar tu currículum. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, doctorando en Ciencias Sociales, pero está próximo a alcanzar su doctorado, así que ya prácticamente es doctor. También por la UBA, actualmente es el coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación, e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Se desempeña como docente en la UBA, en la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Hurlingham y en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y en la Universidad de la Defensa Nacional. Es autor de numerosos libros, entre ellos Por otros medios y Golpes en América Latina. Así que, bueno, Luis, ahora sí te dejamos la palabra y les recuerdo que está habilitado el espacio del chat para que puedan dejarnos sus preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, lo primero, desde ya es el agradecimiento a Alejandra, Carlos, Cecilia y Daniel por la invitación y por poder ser parte de este encuentro que verdaderamente me honra y que nada, tenía muchas ganas de participar y de escucharlos, escucharlas a Carlos y a Cecilia. De hecho, debo decir que bueno, había preparado una intervención más bien quizás introductoria a después ir a escucharlos a ellos y a ellas. Pero bueno, básicamente lo que me convoca, digamos, o lo que tenía deseo de conversar con ustedes, era recuperar algunas ideas, si se quiere, sobre las democracias en América Latina, ¿no? Que posiblemente sean el sustento, la base de muchas de las discusiones a las que generalmente, y más en estos tiempos, bueno, nos exponemos y damos. Yo, si nadie se enoja, voy a recuperar una cita de nuestro expresidente Mauricio Macri, de ayer, que mientras preparaba un poco esta intervención, ¿no? Ahí en la presentación de su libro en Mendoza, él decía algo así, pensando en la revolución tecnológica, ¿no? Y hablando del populismo que impide ese tipo de revoluciones. Y entonces hablaba se lo comparaba, no sé si lo llegaron a escuchar, lo comparaba con el sistema democrático. A veces estos sujetos, en este caso un expresidente, en poquitas palabras, en general dicen mucho más, ¿no? Por lo que no dicen, o por lo que insinúan, que por lo que su narrativa les permite decir. Entonces él decía, es una época en la que los jóvenes apretan un botón y escuchan música o arreglan una cita de Tinder. Pero en la democracia, sin embargo, no sucede eso. Apretás un botón y no pasa nada. Porque necesitas horas acordar, y eso, horas acordar, buscar consensos, negociar y todo eso, ha puesto en crisis severa a todos los sistemas democráticos. Y eso un poco se lo comentaba a algunos jóvenes, dando cuenta de cuáles son las democracias, que en general son un problema para las derechas latinoamericanas, y cuáles son las que buscan consolidar, en todo caso, qué tienen aquellas de democráticos o de democráticas. Y la verdad que un poco partiendo de esta conmemoración de los 30 años del Mercosur, me interesaba recuperar la pregunta sobre las democracias en América Latina. Son estas, en definitiva, y Carlos y Cecilia lo expresaron muy bien, las que
componen, ¿no? A los efectos de sostenerlas y ampliar inclusive nociones de soberanías y derechos humanos, son las que en última instancia, o en primera, deben componer instancias supranacionales de integración, ¿no? Y me parece que la pregunta sobre las democracias en América Latina cabe tras una larga conjunción entre transiciones democráticas, pactos de gobernabilidad y neoliberalismo, ¿no? Un poco la salida de las dictaduras en nuestro continente coincidieron con el ingreso al neoliberalismo, como alguna vez la conformación de los estados nacionales coincidieron con el ingreso al mercado internacional, si se quiere. Son sesgos de las democracias latinoamericanas. Democracias de mercado, allí había una invitación a conformar ese tipo de democracias, una absoluta desconfianza de las oligarquías nacionales y sus socios externos, respecto de las democracias políticas, ¿no? Las democracias más densas, más profundas. Y entonces, en general, y eso también es algo que uno lo encuentra en la academia y en las ciencias sociales, y sobre todo en esos momentos, un sinfín de manipulaciones conceptuales para encerrar a las democracias en esos parámetros económicos o de mercado. Yo lo traigo porque, en definitiva, son parte de los límites que nos atraviesan a las sociedades latinoamericanas. Resultaban estas democracias aceptables quizás en la medida que contribuían a crear condiciones más propicias para el capitalismo transnacional, o a las prioridades políticas de política exterior, más bien definidas por los países centrales, en ese entonces por la potencia hegemónica. También porque los 30 años del Mercosur en algún punto coinciden con ese momento histórico y nos obliga a reponer este debate sobre las democracias. Allí la necesidad de las potencias hegemónicas, de los grupos de poder económico, transnacionales, articulados, insisto, con las oligarquías locales, era reducir al mínimo los ámbitos de ejercicio de soberanía, y acotar el margen de mediación de política estatal, como suele decir Carlos Vilas. Y entonces una resignación de las capacidades decisorias, ¿no? Capacidades de autonomía, en definitiva, para priorizar intereses particulares de oligarquías locales, sólidamente integradas, suelen estarlo, no como estados en función de una política regional, sino con los mecanismos de poder internacional. Producto de imposiciones, condicionamientos, recomendaciones formuladas por los organismos multilaterales de crédito, se tornaban determinantes procesos de privatización de activos y servicios públicos, muy caros a nuestras democracias, relegando significativa capacidad de decisión soberana sobre un amplio arco de asuntos políticos y recursos estratégicos. Y la explotación de esos recursos se pretendía que esté orientada por principios de rentabilidad y lucro privado, ¿no? Lo cual se independiza de cualquier hipótesis de desarrollo nacional. Se fue consolidando por entonces, y esto ha atravesado a buena parte de los países más o menos de la región, un sistema de reglas producto de una simetría económica y política, y militar, también hay que decirlo, ¿no? Es la imposición de la ley del más fuerte, pero por entonces disfrazado de la figura del consenso, de un mundo sin conflictos, ¿no? De un pragmatismo político, sin grandes ya narrativas de cambio social y de revoluciones o transformaciones. A mí me parece que uno de los grandes problemas en América Latina es en todo caso, es el signo autoritario y lo reaccionario que es el capitalismo latinoamericano, producto de su matriz esencialmente colonial y su modalidad de desarrollo dependiente, y la manera que se integran, digamos, y lo siguen haciendo en los mercados mundiales. Por ello el funcionamiento automático, ¿no? Ese que pretende Macri por medio de un botón, esa normalización de las instituciones democráticas, se reduce a la creación de una institucionalización, ¿no? De un puro orden político sin política.
sistema de reglas de juego que, como sabemos, se haga a un lado de sus contenidos ideológicos, entre comillas, ¿no? Pero sobre todo de los profundos antagonismos sociales que esos modelos, o que esa forma de comprender y concebir la democracia generan, ¿no? El problema, en definitiva, para ellos es la gobernabilidad de sociedades injustas y excluyentes. Ahora, decía ya hace unos largos años Atilio Borón, que las transiciones políticas en América Latina culminen en uno u otro modelo de democracia no es una cuestión menor. Todavía aparecen enfrentadas concepciones sobre qué es la democracia, si somos capaces de crearla de acuerdo a la búsqueda de la mayor felicidad posible de nuestros pueblos, o si seguirá siendo un método de gobernabilidad de sociedades injustas y excluyentes, como decíamos recién. Y hay algo que es recurrente para las derechas regionales. Cuando se discuten estas cosas, para ellos vuelven formas de autoritarismo, ¿no? Porque discuten con esa concepción de democracia. De la mano de, cuando ellos dicen eso, lo que sucede es que aparecen estas discusiones de la mano de aquellos gobiernos que junto a sus pueblos se rebelan a aquel orden compuesto, entre transiciones pactadas, ordenadas, excluyentes, y en consecuencia represivas, ¿no? No hace falta más que ver las grandes movilizaciones de este último, muy cercano tiempo, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Haití, que lo que en verdad están pugnando son por otros modelos democráticos, que dejen de tener esas condiciones, esas características que recién decíamos, y muchas veces están, o sobre todo, estas últimas grandes movilizaciones, pareciera que están pugnando mucho más sobre eso que sobre partidos o medidas puntuales de gobierno, que inclusive están presentes, ¿no? Eso que para algunos, como Piñera, ¿no? Que como su mujer, que decían que estábamos frente a una invasión de alienígenas. Porque claro, son muy sinceros inclusive, ahí ellos, como dicen en Chile, aparecen las poblaciones, ¿no? Y se enfrentan a las élites con demandas muy distantes a la concepción que ellos tienen de la democracia. Pensemos, retomando un poco lo que han comentado, tanto Carlos como Cecilia, y que vos, Alejandra, también planteaste en la introducción. Y además me acuerdo hace 2 años, en un panel bastante parecido a donde hablamos del cambio del escenario regional, y ubicábamos eso un poco en 2015 para acá. Que a mí me parece que, entre otras cosas, hablando de democracias y derechos humanos, ese cambio regional recupera que, por ejemplo, los golpes o intentos de golpes que hemos acumulado, unos cuantos, 2002 en Venezuela, 2008 en Bolivia, 2010 en Ecuador, 2012 en Paraguay, y después 2016 en Brasil, 2019 en Bolivia. Meto ahí, principios de 2019 también, otro intento de golpe en Venezuela. Y que entonces ese cambio de escenario nos venía a decir que más bien eso es parte de una normalidad latinoamericana, de esas democracias que pretende Macri. En todo caso, lo normal era lo anormal es la idea de un más o menos largo ciclo progresista, o de una integración regional como la que nos hemos empezado a dar, que puede discutir en los términos que se discutían, democracias, derechos humanos, con un Mercosur ampliado, con UNASUR y con la CELAC, que tuvo la osadía, por ejemplo, en 2014 de tener a Cuba en la presidencia, ¿no? Que puede cobijar un ALBA sin mayores dificultades, o en todo caso las dificultades son esos escenarios golpistas, pero que puede discutir los grandes problemas de la soberanía de nuestra América, nuestros recursos naturales, estratégicos, cómo se resuelven las cuestiones de estrangulamiento financiero, tecnológico, la militarización, la proliferación de bases militares, cómo se resuelve el tema de Malvinas de un modo regional,
el bloqueo de Cuba, pensar la defensa, un carácter regional para la defensa. Y vimos muy rápidamente que ese cambio de escenario traía un desmonte de lo regional, ¿no? Que en definitiva ese desmonte de lo regional, que había que advertir, que había que caracterizar y demás, lo que tenía por detrás era cercenar los procesos democráticos, ¿no? Y recuperar esa valoración de las democracias que les gusta a la derecha. Y yo digo, pensemos un poco en las reacciones, para hablar del Lofer y demás, en las reacciones, y pensemos a qué reaccionan las derechas, para luego pensar qué debemos y qué podemos hacer en nuestra región. La embestida legal contra Cristina, que acá se mencionó, contra Dilma, contra Lula, claramente fueron ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional, que se ha empezado a conocer o que se conoce en la literatura norteamericana bélica, ya estaba presente hace un tiempo como Lofer. Este es un término que se utiliza para calificar, como aquí también se dijo, un uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, con fines de destrucción de imagen pública, y sobre todo con inhabilitación de partidos y dirigentes políticos. Hay en el Lofer una búsqueda de proscripción. Y estas acciones se completan, lógicamente, muy necesariamente, con una sistemática y diría yo, sincronizada cobertura mediática que logre presionar al acusado, a su entorno, ¿no? De forma tal que casi no se pueda defender, aun cuando no haya pruebas. Pierda apoyo popular. Yo creo que en Argentina el caso de Nisman ha sido, en relación a eso, uno de los ejemplos más destacados. Condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina cuando se iniciaba ese 2015, ese año electoral, ¿no? Y sin prueba alguna, los medios más importantes construyeron opinión en torno a la culpabilidad de una presidenta del asesinato de un fiscal de la nación. Este caso se inscribe en una hipótesis de desestabilización sincronizada en la región, más allá de Argentina, vía Poder Judicial y medios de comunicación, para descomponer procesos democráticos. Por eso me parece que el Lofer tiene que poder ser planteado como un componente de relaciones internacionales asimétricas. Y un mecanismo clave en esto que especialistas en este asunto, pienso en Silvina Romano, por ejemplo, que hablan de un mecanismo clave en la manufacturación de consensos, en términos clásicos quizás en construcción de hegemonías, a favor de un tipo de democracias, a favor de prácticas asociadas al libre mercado y a democracias liberales procedimentales, como soporte político, impulsadas por los países centrales, pero sobre todo Estados Unidos para la región, ¿no? Digámoslo, sin más eufemismos, y los casos de Brasil y de Ecuador, además de Argentina, muestra esos intereses que confluyen en estos términos de guerra, por la vía judicial, pero que alberga aspectos políticos, geopolíticos, perdón, de enorme envergadura, que en general son los más invisibilizados, ¿no? En esto de esta herramienta utilizada por las derechas para, en definitiva, apropiarse del Estado y reorientarlo hacia el neoliberalismo, recuperando ese componente antipolítico necesario para ese orden de esas democracias que deben funcionar apretando un botón. Por eso me parece que el Lofer articula una noción de guerra híbrida que describe una confluencia de estrategias de desestabilización implementada en particular por Estados Unidos para conducir cambios de régimen en espacios considerados no aliados y que después van a ser caracterizados como estados fallidos, estados corruptos. Y me parece que
que es una muestra más en América Latina de estas asimetrías en el sistema internacional, regido por normas, regido por leyes, la injerencia de los estados centrales, pero también su sector privado, como decía Carlos, empresarios, fundaciones, dindans, que en los estados periféricos se articulan con las élites locales. Y esa es la trama, esas son las redes. Y de las cuales de esas redes y de esa trama y de esas élites locales forma parte, sin lugar a dudas, el Poder Judicial. Y aparece todo un montaje sobre algo que esas democracias, por eso intenté reponerlas, han logrado naturalizar que la idea de corrupción es un problema fundamental, ¿no? Con América Latina, de América Latina. Es una agenda que viene siendo instalada desde los años 80, en el marco de ese ajuste estructural y la modernización del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, en Brasil, la expulsión, digamos, del PT, ¿no? Si se quiere, de la esfera política, definió esa desarticulación de proyectos de desarrollo científico, tecnológico, industrial, de corte nacionalista, asociado a la soberanía y al cuidado de los recursos naturales, hidrocarburos, etcétera, que además se enmarcan en un plan de defensa estratégica. Quizás el ejemplo más contundente sea de las reservas de hidrocarburos descubiertas en aguas submarinas brasileñas, me refiero a la administración de la reserva de Presal. Porque desde ese momento se decide, el PT decide que sean gestionadas por Petrobras, una empresa nacional de petróleos. Pero sin embargo, esa riqueza, ¿no? Atrajo a múltiples intereses y demás, y ahí los documentos de Wikileaks nos mostraron todo el lobby que hubo atrás de ello, ¿no? El lobby de las petroleras y de empresas del complejo industrial militar estadounidense para acceder a esas reservas. Que además ellos, y Wikileaks también nos los mostraba, las consideran como las más importantes del Atlántico Sur, junto a las de las Islas Malvinas. Brasil mencionó muchas veces que el Atlántico Sur es una Amazona azul y que ningún país del norte debe ocuparlo. Lula lo planteaba en estos términos, ¿no? Mostrando además el apoyo a la postura de Argentina con respecto a las Malvinas. No querer tener al Reino Unido cerca de las reservas de Presal, por ejemplo. Por eso luego del golpe a Dilma, se avanzó inmediatamente, o se intentó avanzar en quitar a Petrobras, del monopolio sobre las reservas. Porque en definitiva ese es el plafón, si se quiere, en materia del offer. Y apenas pasados unos meses aparecieron ahí en la escena con mucha fuerza, Chevron, ExxonMobil, Repsol, etc. Iban a invertir para ganar licitaciones de bloques petroleros offshores. Lo propio que uno podría decir en materia del interés del sector público-privado de Estados Unidos en materia de infraestructura, ¿no? Y ahí aparece con mucha presencia Odebrecht. Me parece que hablamos de estas democracias, hablamos de la necesidad de lo regional, hablamos del rol de los derechos humanos, hablamos de cómo poner en primer plano una integración regional que pueda ser, que anteceda inclusive a algunas discusiones en los propios países sobre la soberanía como escudo para proteger los recursos naturales. Podríamos hablar largo y tendido sobre el lugar que se ubicó a Malvinas en el periodo 2003-2015, en estos términos. Y posiblemente nos reste hablar, y tenemos como materia hacer un balance, si se quiere, sobre la necesidad de repensar el rol de las Fuerzas Armadas.
en las materias que hemos denominado, con la dificultad que eso supone para nuestros países, y sobre todo para los países del Cono Sur, para pensar además los derechos humanos y para pensar de dónde vienen un poco, de qué lucha se vuelve a la democracia, por ejemplo, en la Argentina, el rol de los organismos, sin lugar a dudas. Quizás la pregunta es si se pueden politizar las Fuerzas Armadas en América Latina y qué dificultades eso nos puede traer. Yo creo que es necesario hacer un balance sobre las formas que se llevaron a cabo las relaciones civiles y militares en algunos de los países que compusieron el ciclo progresista. ¿Qué lugar le han dado? Brasil, qué lugar le han dado Bolivia, qué lugar le han dado Venezuela, la propia Argentina, sin lugar a dudas, Ecuador. ¿Y qué ha pasado con esas Fuerzas Armadas? ¿Y qué Fuerzas Armadas en todo caso necesitamos? Hay una conjunción entre la relevancia en sus funciones, ¿no? Que pueden tener las Fuerzas Armadas en los gobiernos progresistas, extender sus funciones, extender sus misiones, inclusive presencia en el poder político, como en algunos países, y que los militares han tenido en administraciones, y que eso nos tiene que colocar en romper las conceptualizaciones más clásicas en cuanto a esquemas de control civil, de las relaciones civiles y militares, de contención de los militares, de la supervisión, como ha hecho muy bien Argentina desde el 83 para acá. Y a mí me parece que es como dice Jorge Battaglino, es una dimensión muy poco estudiada, las relaciones entre estos gobiernos, de esta nueva izquierda, podríamos decir, y las Fuerzas Armadas. Pero cuando aparecen golpes como el que tuvimos en 2019 en Bolivia, estamos frente a la necesidad de retomar esos estudios. Porque además somos un continente, ¿no?, que ha atravesado por múltiples golpes militares, sin lugar a dudas, en el siglo XX, pero también algunos en el siglo XXI. Algunos países lograron converger intereses. A mí me parece que hay una relación entre el lugar que los gobiernos le otorgan a la defensa, en definitiva a las Fuerzas Armadas, y el tipo de relación o integración que se establece entre civiles y militares. Las transiciones democráticas trajeron la pregunta o la cuestión sobre el fin de los ejércitos políticos. Venezuela, por ejemplo, repuso esa discusión. Y repuso algo que también nuestras democracias tienen que pensar, que son estas articulaciones cívico-militares. Cuán necesarias pueden ser para discutir la cuestión de la soberanía, la integridad territorial, inclusive la autodeterminación de los pueblos. Digo esto a sabiendas de lo difícil y sensible que son estos debates, pero también viendo un poco, o tratando de estudiar qué lugar le dieron distintos países a esto, cuál ha sido su estrategia. Digo, el desarrollismo brasileño con Lula a la cabeza le dio un lugar central al vínculo entre la defensa y la sustentabilidad del desarrollo nacional. Una concepción soberanista y autonomista que se planteó para revalorizar el control territorial, por ejemplo, en la Amazonía. Acá en Argentina también se ha avanzado mucho en materia de defensa, con una supervisión civil. El libro blanco de defensa de Brasil del 2012 señala que la Estrategia Nacional de Defensa es inseparable de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso que, por ejemplo, en países como Venezuela, yo lo repito porque es uno de los países que estudio y que más me dedico, esa convergencia de intereses que posiblemente sea muy difícil de comprender para países como el nuestro, las Fuerzas Armadas incluidas en las políticas de desarrollo, pero también incluidas en una suerte de burocracia de reemplazo, no por estados que no tenían capacidades o posibilidades de llegar a cierta territorialidad, como quizás Bolivia, que le dio cierto lugar también en las Fuerzas Armadas,
pero se las dio sobre todo en lugares donde no había Estado, y estas cobraron cierta autonomía, además de su formación, ¿no? Lo digo porque también son parte de las que le dieron el golpe en 2019. En Venezuela, sin embargo, hay una larga trayectoria de acumulación, de socialización en valores políticos compartidos entre sectores de la izquierda y las Fuerzas Armadas, que les permitió al mismo tiempo que incluirla en todo el proyecto político, o conformar un proyecto común, al mismo tiempo de esta forma establecer mecanismos de control del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. Yo traigo apenas estas líneas, ya a modo de cierre, sé que tenemos poquito tiempo, porque me parece que son debates muy sensibles y muy caros a los intereses de nuestras democracias y nuestras soberanías. Y son debates del presente y del futuro. Y que son absolutamente necesarias a empezar a pensar nuestras democracias en términos integrales, en un continente repleto de recursos naturales propios, muy estratégicos para el desarrollo industrial, en una era de disminución de esos recursos, como lo indican, ¿no? Recién hablaba del libro blanco de la defensa del Brasil, como lo indica el libro blanco británico, en materia de cómo administrar sus colonias. Porque acá muchas veces sucede que pareciera que estas son como interpretaciones o de la política o de las ciencias sociales sobre estas cuestiones, ¿no? Y aparece la fantasma, las teorías conspirativas y demás, y en definitiva uno no tiene más que ir a leerlos a ellos, ¿no? El libro blanco británico dice, ¿para qué son las colonias? ¿Para qué son estos enclaves coloniales? Que no lo llaman así, siempre le ponen, ¿no?, unas terminologías mucho más modernas y amenas. Y que dice que básicamente son tener una posición global, geopolítica, en términos militares, y al mismo tiempo control y conocimiento de la extensión de recursos naturales, insisto, en una era de disminución. Entonces me parece que tenemos la obligación, digo, desde las ciencias sociales y desde la política, y si esas cosas pueden ser escindidas, por lo menos de donde yo lo pienso. Perdón que se me va por momentos la pantalla y yo no sé si sigo estando. Pero me parece que en términos integrales, como aquí se dijo, nuestras democracias deben pensar programas políticos de forma integral en términos regionales, pero también la defensa de esas democracias en la medida que necesariamente América Latina, obligatoriamente América Latina tiene la misión de afectar intereses de la política internacional para ser, ¿no?, una región soberana y una región que pueda pensar sus modelos democráticos. Si no, después tenemos también, y con esto cierro, grandes dificultades para entender quién es, por ejemplo, Pedro Castillo, emergencia de qué es en Perú, qué es lo que trae, cuáles son esos modelos democráticos, en base a qué vienen pugnando y movilizándose hace mucho tiempo. Comprender el esquema de neoliberalismo de guerras hipermilitarizado de los países del Pacífico. ¿Qué democracias nos van a plantear? ¿En qué marco conceptual lo vamos a poner? Lo digo como alguien que estudia Venezuela y que nuestra digámoslo así, nuestro progresismo académico y a veces político, muchas veces, inclusive desde las izquierdas o de los sectores nacional populares, muchas veces le ponen el rótulo de autoritarios a determinados modelos democráticos porque no encuadran en las perspectivas liberales y de representación más tradicionales. Y yo celebro que las democracias que tiene para ofrecer América Latina no encuadren en nada de eso, porque poco tiene que ver nuestra historia con eso, ¿no? Así que bueno, nada, quiero un poco cerrar con eso, perdón la extensión, y
Y bueno, estaba pensado esto más bien como introductorio a lo que yo tenía muchas ganas de escuchar tanto a Cecilia como a Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Luis. Mientras ahora voy recogiendo, ahora están llegando alguna pregunta. Sé que Carlos en unos minutitos tiene que retirarse. Yo, si les parece, quería hacerle una pregunta que en realidad tiene que ver con algo que han mencionado los tres, pero más que nada está orientada por ahí para Carlos, desde la perspectiva también del lugar que le toca ocupar hoy, y para Luis. Porque bueno, Luis ha hablado de una guerra asimétrica, ¿no? Que se plantea a partir de estas prácticas que se desarrollan, que llevan adelante determinados grupos a partir de determinados intereses. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las perspectivas para los gobiernos, para las democracias latinoamericanas y fundamentalmente para los gobiernos de corte progresista en este contexto? Digo, escuchándolos a ustedes, y entendiendo que justamente, como bien lo señalaba Luis, se trata de una guerra asimétrica. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué reflexión podemos tener? Sobre todo con esta perspectiva, ¿no? En donde además, en algunos casos también, estamos viendo la emergencia, como lo marcaba Luis recién, como en Perú, o incluso también en Bolivia, de nuevos exponentes progresistas. Entonces, no sé si quiere comenzar Carlos, así después se puede ir tranquilo, después Luis. Sí, si me permitís, Alejandra, sí, yo redondeo una breve intervención sobre esto que vos decís, y lamentablemente después tengo que retirarme media hora antes de lo que tenía previsto. Bueno, primero agradecer muchísimo las dos exposiciones, tanto la de Cecilia como la de Luis, con las que me siento absolutamente identificado. Escuchándolo a Luis, claro, yo me acordaba cuando era estudiante, que Perry Anderson decía, por ejemplo, ¿qué necesidad va a haber de hacer un golpe de Estado en Venezuela si gobierne quien gobierne, la renta de las multinacionales del petróleo está garantizada? ¿No? O cuando, recuerdo mucho una elección, la primera elección de Piñera, cuando gana Piñera por primera vez, que le gana a Eduardo Frei, hijo, en Chile. Estaba escuchando esa mañana, el lunes siguiente a la elección, a Magdalena Ruiz Guiñazú, y decía, qué buenos modales, tenemos que aprender de los buenos modales de la democracia chilena. Y es lógico, porque ¿qué necesidad hay de que haya malos modales en una democracia donde gane quien gane, determinadas estructuras de poder están garantizadas? ¿No? Y cómo eso se va metiendo en el sentido común. Por eso me interesaba mucho aclarar algunas cosas, porque desde sectores progresistas, como terminaba recién diciendo Luis, se va como insertando una noción de sospecha de los procesos soberanos y de los procesos. ¿Por qué? Porque no encuadran en el estándar neoliberal o demoliberal, que son bastante parecidos en este momento. Ahora, yendo a la inquietud de Alejandro. Miren, en primer lugar, la OEA es una organización anacrónica porque responde a una estructura de poder, a un sistema de poder mundial que ya no tiene nada que ver. Pero hay una sola cosa que sí se mantiene, que es la necesidad de los Estados Unidos, en una nueva fase de su disputa geopolítica, de tener ordenado el patio trasero, ¿no? Ahora, es un organismo en apariencia democrático, porque el voto de un pequeño país con una decena de miles de habitantes en el Caribe y el voto de los Estados Unidos valen lo mismo. Entonces, es un organismo, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más democrático que eso podemos pedir? Claro, ahora, voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo, podemos desarrollar mil, no sé, ni siquiera sé si este es el mejor. Pero estos países, por ejemplo, viven fundamentalmente del turismo. Imagínense cuántos ingresos pueden haber tenido a lo largo del año y medio de pandemia en materia de turismo. Y además hay que sumarle los dos huracanes más grandes del siglo
y en una de esas islas una erupción volcánica. Desastre absoluto. Entonces, a la hora de votar algunas cosas, ¿ustedes creen que no incide la capacidad de ayuda económica a esos países? ¿Y quién lo va a ayudar? ¿La Argentina que Macri endeudó en 57.000 millones en un solo crédito? Bueno, no entraron los 57.000 porque se fue antes, pero casi eso. Nosotros vamos. Entonces, a la hora de votar, un país, un voto en términos formales, ¿es efectivamente democrático? ¿Es democrático un organismo que está integrado por 34 estados, pero uno de esos estados representa el 85% del PBI? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, y claro, esto cambió cuando el comandante Chávez, con un proceso del valor internacional del petróleo muy elevado, logró crear la empresa Petrocaribe y le ofreció a estos países un modelo de desarrollo autónomo, distinto del modelo de la United Fruits, ¿no? que es el modelo convencional de desarrollo de estos países. Pero esa etapa, lamentablemente, terminó. Segunda cuestión. El concepto de multilateralismo es un concepto amigable, digamos. ¿Quién podría no estar de acuerdo? Porque la verdad que la razón de ser, en su origen del multilateralismo, es crear instancias supranacionales donde existan reglas comunes para evitar que las reglas las imponga arbitrariamente el más poderoso. Bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo multilateral, y por cientos de votos ha tomado la demanda de un par de países de que los laboratorios levanten las patentes de los medicamentos, y no lo ha logrado. Quiere decir que si el multilateralismo no se apoya en un concepto mucho más estructural y más profundo, que es la multipolaridad, puede haber multilateralismo formal, pero no hay capacidad de incidir en la realidad y en las condiciones de vida de las ciudadanías que se representan. Y el tercer punto es esta cuestión que hoy es Perú, que hace un par de años comenzó a ser Chile. Ustedes recuerdan que Chile era el modelo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Surgió el Chile profundo. ¿Qué pasó en Perú? Surgió el Perú profundo, no el que vemos. No el que vemos. La misma prensa internacional que nos habla con alarmismo de ciertas detenciones en algunos países, es la misma que decía Cristina mandó a matar al fiscal. Es la misma, y con la misma fuerza, y se instalan en el sentido común. Entonces el modelo era Chile, y en Perú nadie pensaba, horas antes de la primera vuelta, que un maestro rural podía ser el candidato más votado, y que una semana después podía ser presidente. ¿Por qué no veíamos eso que estaba sucediendo? ¿Por qué no veíamos eso? Entonces, dos reflexiones finales. Primero, que con las calamidades económicas que están sucediendo en la Argentina, y obviamente esto lo digo con mucho recato porque los que están en Argentina son ustedes, no yo, el hecho de que tengamos una oposición muy mamarrachesca no significa que nos debamos relajar y creer que no tenemos riesgos de que por debajo no estén pasando algunas cosas que no estamos sabiendo leer bien. No digo que esté sucediendo. Es decir, la ventaja que tiene Argentina es que hay una cultura instalada, y lo planteo en términos culturales, en términos de capital simbólico, no en términos partidocráticos, que es la cultura del peronismo, que es esa red de la unidad básica, del centro de fomento, del club del barrio. Y cuando el club del barrio tiene que cerrar porque le cobran tarifas que no puede pagar, la misma familia que cocinaba en el club cocina en la casa y distribuye las viandas. Hay una red, hay una cultura de contención. Pero cuidado, que la situación es tan terrible que pueden empezar a estar surgiendo comportamientos ahí abajo que no nos podemos relajar de no leerlos correctamente, y que mañana nos sorprendan como nos puede haber sorprendido Perú. El poder
hizo todo lo posible para que Pedro Castillo no sea presidente. Pero ahora que probablemente sea presidente, el mismo poder que se cargó en 2 años 3 presidentes del sistema, con más facilidad se va a tratar de cargar un presidente que no pertenece al sistema y que no tiene una estructura. Entonces, esto no es injerencia, esto es respaldo con un sentido de patria grande, que tenemos que sostener, ayudar a sostener la gobernabilidad de Perú. Y para eso hay que fortalecer una estructura, generar condiciones de unidad, como hay que generar condiciones de unidad en Chile. Fíjense lo que sucedió en Ecuador. Movimiento indigenista, ¿cuál es su principal enemigo? El neoliberalismo. Términos objetivos estoy diciendo, no del candidato, no de Yacu Pérez, sino de los intereses del movimiento indígena. Movimiento correísta, ¿cuál es el principal enemigo? El neoliberalismo. Pero como no hubo unidad entre el indigenismo y el correísmo, ¿quién está gobernando Ecuador? El neoliberalismo. Entonces estamos en ese desafío de la solidez ideológica, pero la necesidad de no desacumular en política. ¿Para qué? Para que estas alianzas nuevas, estas experiencias nuevas, como puede ser la de Petro en Colombia, no porque sea tan nueva, sino porque por primera vez en muchos años tiene perspectivas de poder, le tenemos que ayudar no solamente a que ganen, sino a que tengan gobernabilidad, que se sostengan, y para eso hay que controlar estos resortes de poder, movimientos religiosos en la sociedad civil, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, poder judicial, poder mediático, y además hay que hegemonizar esas alianzas, porque yo recordaba, desde luego que no son iguales, no son idénticos los procesos, pero en Paraguay, Fernando Lugo fue presidente porque tenía liderazgo. Pero ¿qué sucede cuando hay liderazgo y no hay una estructura que controle estos resortes? Es la propia alianza política que se usó para llegar la que es la base de la conspiración. Entonces, además de hacer la alianza, hay que hegemonizarla para controlar estos resortes y para garantizar la gobernabilidad en un proceso de profundas asimetrías. Les pido 1000 disculpas, pero tengo que retirarme. Bueno, muchísimas gracias. No solamente me alegra, sino que me emociona mucho estar en contacto permanente con mi país, porque me toca en este momento estar afuera de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y bueno, desde ya vamos a invitarte para un próximo evento. Muchísimas gracias. Luis, ¿querés continuar, a retomar un poco la pregunta o lo que planteaba Carlos? Sí, bueno, desde ya que suscribo a todo lo que dijo Carlos, casi que está súper bien respondido, y además desde la política, desde el lugar que lo ocupa, la verdad que es un placer escuchar que nuestros funcionarios y funcionarias ¿no? hacen esas valoraciones, esos análisis, convocan a ir por más. Realmente es un verdadero orgullo. Y sí, sin duda yo coincido que estamos ante la necesidad de reponer mucho de lo que han muy rápidamente desmontado las derechas, pero a mí yo quiero volver a lo claros, lo claro que son las derechas en cuanto a la direccionalidad y a la orientación política una vez que tienen la oportunidad, ¿no? Posiblemente hacia donde ellos apuntan, son a los elementos más sensibles de nuestro programa político, si se quiere. Y lo han demostrado, como decía inclusive Cecilia hace un rato, que hacen apenas asumen en materia de integración regional, ¿no? Que desmontan, qué pasó con Venezuela en el Mercosur, primero sancionada, después expulsada, y de nuevo a qué tipo de esquemas o modelos democráticos quieren volver.
yo pensaba un poco en lo de Perú a raíz de lo que terminé diciendo y un poco en lo que decía Carlos. Me parece que asistimos a un momento desde los últimos años donde aquellos países, sobre todo del Pacífico, que habían padecido una conjunción entre democracia, neoliberalismo y militarización, era de esperar en algún punto que en un nuevo ciclo, en una nueva ola quizás, iban a resurgir, pero posiblemente sobre la base de muchos de los elementos que generalmente, y sobre todo los países andinos, pero no exclusivamente, han discutido con el neoliberalismo, ¿no? En materia de custodia de los recursos naturales, de los recursos propios. Perdón que estoy como con un problemita técnico que por momentos no me veo. No te preocupes que se ve bien, Luis, perfecto. Bien. Se ve un No, poquito, la verdad... apenitas el sonido, pero se escucha bien. Perdón. Así que adelante. Bueno, y cuando uno ve lo de Perú, era como decía Carlos recién, era una elección casi imposible, porque es imposible un poco también el Perú. Cuando uno mira el mapa de ese Perú desintegrado de Lima, Mariátegui decía que la fractura del Perú nace desde Lima hacia las identidades regionales, que desconoce, identidades regionales e indígenas que desconoce y desprecia, pero aparecen, ¿no? Aparecen como aparecen las poblaciones en Chile. Y en un país de Perú donde la región Lima concentra más o menos el 40% de la población, si digo bien, y donde generalmente se impone ahí la derecha y un modelo democrático, en los términos que hemos hablado. Democrático entre muchas comillas. Por eso tiene un valor enorme la elección que hace Perú. Y Castillo es emergencia de un montón de cosas, y yo lo traía y como ha sido desde ya el MAS, ¿no? Como ha sido el MAS, y que seguimos necesitando darnos la tarea de comprender las expresiones y emergencias de nuestro continente, para entonces vincularlas con patrones democráticos parecidos a esas expresiones, encuadren o no encuadren en la cuestión democrática o el demoliberalismo, como decía Carlos. Y es cierto que el indigenismo tiene su enemigo, por ejemplo, en Ecuador, en el neoliberalismo, ¿no? Pero también muchas veces en el Estado. También muchas veces en el Estado. Y también muchas veces, sin ningún tipo de valoración, digo, también en muchas veces hacen acuerdos con sectores de la derecha, que les permiten alcanzar el poder, ¿no? Porque así como el neoliberalismo es un enemigo, en muchos casos el Estado también lo ha sido. Y en Perú pasa algo parecido. Perdón, digo esto en función de que, si nosotros recordamos el golpe en Bolivia, donde había sectores indios, digamos, que estaban en tensión con el propio Evo Morales y con el MAS, que de alguna forma, me permito la reflexión de que las movilizaciones del 2020, post-golpe, tenían más que ver con reponer el MAS y su tradición indígena, comunitaria, ese MAS como una suerte de confederación de comunidades, porque había sido pisoteado realmente el elemento indio durante la dictadura de Yáñez, y que vuelven a agruparse, ¿no? Y ahí el clivaje, más que Evo anti-Evo, era un poco lo indio anti-indio, podríamos decirlo así muy rápidamente. Y que vuelven a establecer alianzas para volver a poner al MAS en el gobierno en las últimas elecciones.
Y hay que, para mí, afinar un poco la clave de lectura en función de lo que sucede en Perú, qué son los ronderos. ¿Qué son estos grupos comunitarios autoorganizados de autodefensa? Que nacieron muchos de ellos hacia fines de los 60, que tienen un fuerte crecimiento en los 70 y sobre todo en los 80, y que además muchos fueron creados, estas son las cosas de la política latinoamericana, inclusive fueron formados por Fujimori en los 90 para combatir a la guerrilla, y que algunos después se pasaron para el lado de Sendero Luminoso. Digo, en función de que toda esa riqueza que tiene la política latinoamericana, que nos obliga a pensar con nuestros lentes, esas prácticas, esos repertorios, las biografías. Porque muchos además se construyeron como antiestatales, ¿no? Y ahí habrá que trabajar mucho para ver cómo esa dialéctica entre autonomías y Estado, ¿no? Para muchos el Estado no cuida ni protege, más bien reprime. Y la democracia es una cosa, y insisto, no estoy acá haciendo ninguna valoración, sino estoy tratando de, muy apresuradamente y posiblemente cometiendo muchos errores, pensar un poco en nuestra América, o pensar en ese Perú libre que trae a Castillo, que es un partido que se ha declarado más de una vez como marxista, leninista, mariateguista, que repone repertorios de la izquierda más tradicional, si se quiere, de nuestra América, de tradición de alianzas con campesinos, mineros, que pugnan, como han hecho hacia fines del siglo XIX, muchas de las movilizaciones en contra del neoliberalismo en nuestra América, en reformas en materia de derechos de salud, de educación, derechos sociales, y por eso convocan a procesos constituyentes. Cosa que celebro, y que además Castillo pudo continuar con ese discurso en la segunda vuelta, y si eso sucede, si puede sostener ese programa con todo en contra, porque evidentemente en Perú no hay un plafón político institucional para cuestionarlo. Y ese es un elemento también novedoso de este tiempo y de estos países, Perú, Colombia, Chile. Yo lo asocio con aquellos 90 de Venezuela, y con esto cierro, perdón por lo largo, pero nadie podía cuestionar el Caracazo. La derecha no cuestionaba el Caracazo, lo justificaba, lo necesitaba justificar porque era la situación de emergencia que vivía el país, y la política no lo podía contener. Y las insurrecciones del 92, sobre todo la del 4 de febrero, pasaba lo mismo. Se hablaba de un espíritu febrerista, ¿no? Que rompía la capacidad de contención de los partidos tradicionales, o de esa democracia que se había organizado durante casi 40 años, ¿no? Una alternancia pactada, sin mayor disenso, ni mucho menos. Y la discusión era, en el caso de Venezuela, y en estos casos posiblemente a su manera, quién iba a capitalizar la descomposición política, una vez que los pactos de gobernabilidad están rotos. Y me parece que es un poco lo que viven algunos países de nuestra América, en esta etapa. Recupero los contextos para pensar esas cosas, porque emerge, y en general cuando sucede eso son los mejores momentos de nuestra América, emerge una pulsión constituyente, ¿no? Y constituyente para convocar a otras democracias, y en consecuencia para convocar a otras defensas de esas democracias. Institucional regional, defensa militar, jurídica, etc. Luis. Y me parece que esas son las formas, y con esto ya termino, estas son las formas de responder a los términos de guerra asimétrica planteadas por el poder internacional, si se quiere, ¿no? Y yo tengo grandes expectativas en eso. Lo único que me preocupa es que los latinoamericanistas en la política y sobre todo en las ciencias sociales no afinamos el lente para comprender un poco estos repertorios, estas tradiciones, estas complejidades de nuestro querido, bellísimo, magnífico continente en materia de lo que puede proponer en cuanto a
a procesos democráticos. Bueno, perdón de nuevo por la extensión. No, está bien, gracias Luis por tu reflexión. Y bueno, voy a transmitir una pregunta que han hecho varios de aquí del público. Se la transmito a Cecilia, que hay expectativa respecto a lo que puede pasar en las próximas elecciones el año que viene, en realidad en Brasil. Y no sé cuál es tu reflexión o tu opinión respecto a si crees que bueno, dependiendo de los resultados que pueda traer esta elección, eso puede llegar a traccionar de alguna manera al proceso en la región, a una mayor integración. Bueno, respondiendo a la pregunta, me parece que tenemos puestas todas las expectativas en lo que va a ser la elección en Brasil el año que viene. Crucial para la refundación del proceso regional neoprogresista para poder enfrentar junto con Argentina todas estas cuestiones que muy bien relataba y reflexionaba Luis y Carlos también en su intervención. Argentina ha dado una muestra de que ha podido sortear rápidamente, a pesar de la tragedia del endeudamiento y de las políticas que ha dejado en solo 4 años el gobierno de Macri, pero nosotros necesitamos tener una consolidación muy fuerte con otros países del continente. Esto que ha ocurrido respecto de los movimientos emergentes en el continente, en América Latina, son muy auspiciosos, pero necesitamos, sin dudas, Argentina y Brasil son los pilares de esta construcción regional y estamos muy esperanzados, pero para eso también hay que trabajar mucho y estos espacios de reflexión, de pensamiento crítico, tenemos que reproducirlos, porque también traigo y me dejó pensando esa reflexión de Carlos respecto de que no podemos relajarnos, no solamente en nuestro país, sino también en todos los países y en cada espacio que podemos generar de pensamiento dentro de la región, de que los poderes, este poder constituido por lo mediático, por lo religioso, por organizaciones, por el Poder Judicial, intuyo, no abandonan ni bajan la bandera, es más, profundizan la consolidación como un mecanismo para recuperar el poder. Y en ese contexto, sabemos que también tenemos que contribuir desde estos espacios como para bregar no solamente desde las reflexiones, sino también contribuir a esa alianza y esa fortaleza de las alianzas que tenemos entre los países que tenemos este pensamiento y esta formación ideológica y este entendimiento de la política para el desarrollo y el crecimiento de nuestros pueblos. Contestando básicamente a tu pregunta, las elecciones en Brasil van a ser claves para poder repensar la refundación de un nuevo esquema regional que también contribuya también al fortalecimiento de estos emergentes gobiernos en Perú, de estos movimientos que se han dado en Chile, de lo que va a suceder en Colombia, de lo que ha sucedido también en México, es decir, en América Latina y el Caribe, y traigo también esa reflexión para nuestro país, para las elecciones que se avecinan, la importancia que tiene la consolidación de los frentes, de los espacios políticos que se asociaron para poder sacar de la escena al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Esta fortaleza, esta alianza tiene que ser una alianza regional de los espacios políticos que tenemos, o que tenemos un diseño de política para nuestra América Latina. Creo que sintetizando, es crucial y tenemos que estar ahí todos los países mexicanos trabajando en forma conjunta para que emerja en Brasil un nuevo gobierno progresista capaz de consolidar un proceso de integración con el espíritu en el que nosotros confiamos y creemos.
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Les agradezco a Luis, a Cecilia, bueno, a Carlos que ya se ha tenido que retirar, y les agradezco a todos y todas por participar de esta jornada. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, esperamos que este espacio haya sido interesante para ustedes, que pueda contribuir a iniciar también este tipo de debates y de reflexión sobre estos temas que son tan importantes para nuestros países y para la región, ¿no? Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos y todas por participar, y bueno, nos reencontramos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Luis y Cecilia. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, un gran placer. Un saludo, Luis.